alternada este salmo, son 11 versículos, y cuando lleguemos al 11 nos unimos todos. ¿Qué les parece? Dice el versículo 1, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de... hasta ahí, 8. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Juntos, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. En los salmos anteriores hemos visto cómo David, porque este salmo también es de David, cómo David expresa su situación con sus enemigos, cómo le pide a Dios que le ayude a salir triunfante. Incluso David le pide al Señor que actúe en justicia contra esos enemigos que injustamente le están persiguiendo, que le están afectando. En otros salmos llora David, abre su corazón delante del Señor por la situación tan conflictiva que está viviendo. El rey Saúl lo está persiguiendo. Los filisteos, los pueblos vecinos de Israel también tienen guerra contra David y contra su pueblo, y eso le hace sentir mal a David. Pero aquí cambia la situación. En este salmo, en el Salmo 29, encontramos aquí una invitación a la adoración. Y encontramos unas palabras que son muy repetitivas. Por ejemplo, encontramos la palabra voz. Fíjense bien, ahí aparece la palabra voz de Jehová, voz de Jehová, voz de Jehová. ¿Y por qué voz de Jehová? Pues ahorita vamos a ver acerca de eso. Si ustedes se dan cuenta también, en este salmo encontramos la palabra gloria varias veces. La palabra gloria está repetida en varias ocasiones. Y es una cosa muy impresionante porque en este salmo vamos a encontrar 18 veces el nombre de Dios. En 11 versículos, 18 veces se repite el nombre de Dios, de tal manera que David está tan entusiasmado, tan concentrado, tan dispuesto a poner a Dios en alto, que lo menciona constantemente. En un salmo que vimos hace unas semanas, veíamos que David era un enamorado de Dios, era un romántico de Dios. Para él Dios era lo más importante en su vida. Aunque David tuvo riquezas y tuvo fama y tuvo la aprobación de mucha gente y tuvo muchos hijos, pero lo más importante de él era su Dios. Y aunque cometió errores y pecados y le falló, pero sin embargo estaba dispuesto a poner a Dios en alto. Y aquí en este salmo está repitiendo constantemente el nombre de Dios. ¿Qué hace un enamorado? ¿Qué hace un enamorado? Pues constantemente está hablando de la persona a quien ama, ¿no? Y dice, ay, que fíjate que María hizo esto y que María aquí, y constantemente la está mencionando, que a veces decimos, ya cállate, ya no me estés mencionando, ya sé que estás hablando de ella, ¿no? Pero Dios es lo más importante para David y por eso lo menciona de una manera muy especial. Vamos a ver aquí en el estudio. Bien. Ya sabemos cómo está dividido el libro de los Salmos, está dividido en 5 partes, en 5 libros, y estamos en el primer libro que tiene que ver con los Salmos del 1 al 49. Fíjense bien, ya le vamos avanzando, ya vamos más allá de la mitad del libro 1. Bueno, pues ahora vamos a ver aquí, a este salmo se le llama el Salmo de las 7 voces. Vean ustedes, por favor, hermanos, aquí en este salmo, a partir del versículo 3 hasta el versículo 9, ¿cuántas veces se repite la palabra voz de Jehová? ¿Cuántas veces? A ver, cuéntenlo ustedes ahí en sus Biblias, por favor, hermanos. ¿Cuántas veces se repite voz de Jehová? ¿Sí?
Pues 7, ¿verdad? 7 veces. Precisamente por eso se le llama a este salmo el salmo de las 7 voces. Dios está hablando de una manera poderosa, increíble, relacionado con la naturaleza, haciendo cosas extraordinarias. Y ahorita vamos a ver un poco más acerca de eso. Pero el título se le llama el Salmo de las 7 voces. En algunos comentarios, tal vez ustedes van a encontrar un poquito diferente, pero el título le ponen el Salmo de los 7 truenos, porque la palabra voz de Jehová tiene que ver en la manera como Dios está hablando poderosamente. Vean ustedes por favor el versículo 3. Versículo 3. Dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. ¿Cómo es la voz de Dios? Como un trueno. Ahora que ya van a empezar el tiempo de ciclones, de tormentas, ha habido años en donde hemos escuchado unos truenos que las ventanas, parece que se rompen los vidrios de las ventanas, que hasta da miedo, ¿sí? Da miedo. Pues eso es lo que trata de decir David aquí. La voz de Dios es tan potente que casi rompe todos los vidrios del mundo, ¿sí? Por decir de esa manera. Bueno, vamos a avanzar aquí. Vamos a ver ahora un poquito acerca de este salmo. La clasificación del Salmo 29. El Salmo 29 es un salmo de adoración. Por eso aquí cambia completamente la situación. Ya no, incluso no existe la palabra enemigos en este salmo, porque no tiene nada que ver con ellos. Es una actitud de adoración. Este salmo fue escrito por David, posiblemente cuando David trasladó el arca del pacto a Jerusalén. Primera de Crónicas 16, 1, 7, 28 al 30. Vamos a este pasaje, por favor, para que veamos que en este pasaje bíblico, Primera de Crónicas, vamos a encontrar que David está llevando el arca a la ciudad de Jerusalén por segunda vez. La primera vez que tuvo la motivación de llevar el arca, recuerden ustedes que hubo un problema muy serio. Resulta que un levita que iba cuidando el arca, pues resulta que se dio cuenta que la carreta donde llevaban el arca empezó a moverse tanto que ese levita, pues con la finalidad de detener o proteger el arca, la tocó. ¿Y qué ocurrió con ese levita? Murió. Se llamaba Usa ese levita. Y a David le entró tanto temor que dejó pasar unos meses para no llevar el arca. Pero la segunda vez, consultando con los sacerdotes, consultando con los levitas, poniéndose de acuerdo con su pueblo, llevaron el arca a Jerusalén, pero ya en el debido orden, ¿sí? Entonces vamos hasta Primera de Crónicas, capítulo 16, y alguien que nos lea, por favor, el versículo 1. Versículo 1. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Muy bien, entonces aquí está el motivo. David estaba llevando por segunda vez el arca y después de esto, después de haber llevado el arca, vean ustedes a partir del versículo 7, que ahí empiezan a cantar a Dios, empiezan a expresar su adoración y reconocimiento a Dios. Por favor, versículo 7, alguien que nos lea. Versículo 7. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Muy bien, Asaf incluso lo vamos a encontrar como uno de los escritores de los salmos, y Asaf era un director de música, era un levita también, que era muy preparado en la adoración al Señor y escribía salmos, y además era un buen músico. Sus hijos también se dedicaban a eso. Y dice aquí el versículo 7 que en ese día, y podríamos pensar, bueno, ¿qué día? Sí, pero en ese día, ¿qué era? Pues el día que llevaron el arca. En ese día que llevaron el arca empezaron a cantar. Y ahora fíjense bien en los versículos 28 al 30, allá adelantito, 28 al 30. Vamos a leerlo todos juntos. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos.
Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda, venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se mueva. Ahora vamos al Salmo 29. Fíjense bien, Salmo 29. ¿Cómo comienza el versículo 1? Tributad a Jehová. Es lo mismo que aparece en 1 de Crónicas 16, 28. Entonces, el Salmo 29 fue escrito para que en ese día que se llevó el arca, se cantara a Dios, se cantara al Señor. Entonces, fíjense bien qué cosa tan especial con este Salmo. Algunos lo llaman, otra vez, el Salmo de los 7 truenos, porque voz de Jehová aparece 7 veces y se refiere al trueno en una tormenta. Entonces, lo que mencionamos hace ratito. Bien, ahora vamos aquí adelante. ¿Cómo está el bosquejo de este Salmo 29? Vamos a encontrar 3 cosas. El llamado a la adoración, versículos 1 y 2. La adoración por la voz de Dios, versículos del 3 al 8. Y el fruto de la adoración. 3 cosas que tienen que ver con este asunto tan especial. Ahora, hermanos, ¿cuál fue el propósito más importante de Dios al crearnos en este mundo? ¿Cuál fue el propósito de Dios? A ver, ¿alguien puede recordar cuál fue ese propósito? Que le adoremos. Ese fue el propósito más importante. Nos creó para adorarle. Por eso el Señor le dice a Satanás, al Señor tu Dios que adorarás y a Él solo servirás. Toda la creación debe de adorar a Dios. Y ¿se acuerdan ustedes que el Salmo 150 tiene que ver con ese asunto de la adoración? Toda la tierra, toda la creación debe de adorar a Dios. No solamente el ser humano, los ángeles, los animales. Dice Isaías que los árboles hasta dan aplauso de adoración a Dios, ¿sí? Cuando mueven sus ramas por el viento, pareciera que los árboles están aplaudiendo a Dios, como diciendo, Dios, gracias, Dios, qué maravilloso eres. Miren qué bendición tan tremenda, ¿sí? Entonces toda la creación está adorando al Señor. Y por eso David escribe este salmo invitando a la adoración hacia el Señor. Entonces, los primeros 2 versículos dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Fijémonos. Ahora, ahí está el versículo. Ahora, noten por favor, notemos las frases, tributad a Jehová, dad a Jehová y adorar a Jehová. Esa manera de escribir de David es una manera muy especial entre los judíos, entre los judíos del tiempo de David, de los judíos del tiempo bíblico. A veces uno piensa, ay, la gente de la antigüedad, pobrecita, no sabía leer, no sabía escribir, pero no es cierto. Había gente muy preparada, ¿sí? No olvidemos que Moisés ya sabía escribir. Él escribió el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. David era un hombre muy preparado. Ahora, ¿dónde se preparó Moisés? Pues en Egipto. Él era el nieto del faraón. Dice Hebreos que era el hijo de la hija de faraón, era el nieto. Entonces la preparación que tenía Moisés era una preparación de excelencia, de tal manera que él sabía escribir muy bien. Y no solamente él escribió, sino hubo más judíos o más israelitas que escribieron, ¿sí? Entonces era gente que sí se preparaba. Y David escribe de una manera especial. Esta manera de escribir así, vamos a poner acá, se le llama quiasmo. Se le llama en el estudio de la Biblia, se le llama quiasmo. ¿Qué es el quiasmo? El quiasmo es un recurso literario que presenta una serie de ideas y luego las repite en orden invertido. Miren,
tributad a Jehová y dad a Jehová. Primero, tributad a Jehová y luego dad a Jehová. Y ahora esta frase la repite aquí. Dad a Jehová y ahora adorad a Jehová. Entonces, invierte aquí. De aquí, otra vez le da la vuelta para hacer eso. ¿Para qué se utiliza esta forma? El objetivo de la estructura quiasmática, o sea, del quiasmo, es crear énfasis, repetición o clarificación. Es decir, vamos a adorar a Dios, vamos a darle el lugar que merece, vamos a esforzarnos para darle a Dios el primer lugar. O sea, David no está diciendo, ¿les gustaría venir a la iglesia a adorar a Dios? A ver, ¿quiénes pueden venir a la iglesia este domingo? No. David está enfatizando, vamos a hacerlo, vamos ahí con ganas, ¿sí? Entonces, para eso sirve la forma del quiasmo, para hacer énfasis, ¿sí? Es como cuando la mamá le dice a su hija, me lavas los trastes, pero me los lavas. O sea, con ganas, ¿sí? No le está diciendo por favor, no si quieres, no, me los lavas porque me los lavas, ¿sí? Y si no me los lavas, viene otra cosa, ¿verdad? Pues así David está utilizando este recurso literario, y fíjense bien, qué inteligente era David. Porque hasta también escribió salmos en forma de acróstico. O sea, él, además de las guerras y todos los problemas que tenía en su reino, él estaba pensando, ahora, ¿cómo voy a escribir un canto para Dios? Y se ponía a reflexionar, y se ponía a adorar, y se ponía a buscar a Dios, y le salía, bueno, Dios lo inspiraba en realidad, Dios lo inspiraba. Y ahí venían esos salmos tan maravillosos, ¿sí? Entonces, fíjense bien qué cosa tan especial. Entonces, ahora, el propósito del quiasmo en el sentido espiritual, cuando dice tributad a Jehová, dad a Jehová, adorad a Jehová, es el reconocimiento de la persona y majestad de Dios. Es lo que quiere dar a entender David hacia su pueblo. Reconozcamos a nuestro Dios, veamos la clase de Dios que tenemos, veamos que nuestro Dios es tan grandioso, tan maravilloso, no hay otro Dios como nuestro Dios. Miren a los pueblos, miren ese Baal, miren esa diosa Astoret, miren Moloch, esos dioses no sirven para nada, nuestro Dios es el Dios verdadero. Y entonces, por eso escribía de esta forma, para reconocer a Dios, ¿sí? Entonces, el quiasmo se utiliza precisamente para hacer ese énfasis y dar el reconocimiento a Dios. Ahora, ¿cómo adorar a Dios? ¿Cómo adorar a Dios? En estos dos versículos nos enseña cómo debemos de adorar a Dios. Fíjense bien en el versículo 1. Versículo 1 dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Ahora, pensemos en esto. Si fuéramos hijos de millonarios, ¿cómo actuaríamos ante la gente? ¿Cómo seríamos con la gente? Si fuéramos hijos de millonarios. Eso. Seríamos prepotentes. Miren, es un chisme, pero sacado a la luz. Sacaron un video de la señora Xóchitl Gálvez, de su hijo, que está queriendo entrar a un bar, y no lo dejan entrar, pero se pone muy grosero, ¿sí? ¿Por qué se pone grosero? Porque sabe que su mamá es muy influyente, porque su mamá es una persona en el país que tiene poder. Entonces, ¿cómo son los hijos de los poderosos? Pues son pedantes, orgullosos, prepotentes, como decía nuestra hermana. Entonces, ¿qué nos enseña David aquí? Que los hijos de los poderosos tenemos que ir humildes en la adoración al Señor, porque no estamos adorando a cualquier persona. Nuestro Dios merece una adoración digna de su nombre, pero con humildad, porque no podemos ir con arrogancia con Dios, ¿eh? El que va con arrogancia, que dice Santiago, que Dios lo va a humillar. Al que se exalta a sí mismo, Dios lo humilla, ¿sí? Entonces, hay que ir con humildad. En segundo lugar,
exaltando su gloria y poder. Fíjese bien en el versículo 1, y se repite, dad a Jehová la gloria y el poder. Claro, nosotros no le damos la gloria al Señor, simplemente le estamos reconociendo, le estamos diciendo, Señor, tuya es la gloria, tú eres tan maravilloso, tú eres tan especial, Señor, y por eso te reconocemos, nos rendimos delante de ti, ¿sí? Y luego, reverenciando su nombre, dice en el versículo 2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Cuando dice debida a su nombre, es decir, con la reverencia que merece. No vamos a actuar de una manera insolente, no dura contra Dios, sino de una manera correcta delante de Dios, ¿sí? Y por último, en la hermosura de su santidad. Dice el versículo 2, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Es decir, deleitándonos de lo maravilloso y santo que es nuestro Dios, porque Él es tan grandioso en nuestras vidas, ¿sí? Entonces veamos esta forma. Observaciones de lo que acabamos de ver en estos dos versículos. Los dos primeros versículos expresan el llamado a aquellos poderosos, o también se puede traducir valientes, cuya actitud de arrogancia tiene que ser cambiada en quebrantamiento ante la majestad de Dios, lo que estamos viendo. 2, algunos comentaristas mencionan que hijos de los poderosos, versículo 1, se refiere a los ángeles, pero no hay base bíblica. Este versículo fue mencionado cuando el arca del pacto fue llevado a Jerusalén con una gran congregación, como ya lo vimos. Entonces, ahí dentro de esa gran congregación iba gente poderosa, iba gente de influencia, iba gente rica, pero tenían que postrarse y ser humildes ante Dios, ¿sí? Bien, vamos a ver todavía más aquí. Continuando. 3, el nombre de Dios, Jehová, se repite 18 veces en este salmo, como lo mencionamos hace un momento. Se repite 18 veces para hacer énfasis de en qué Dios, o mejor dicho, a qué Dios estamos adorando. No es cualquier Dios, es el Dios único y verdadero, ¿sí? Entonces, David hace esto. 4, las palabras gloria y poder son las palabras clave del Salmo. David, al escribir este Salmo, exalta la gloria y el poder del Señor. Y hay una palabra media rara en este Salmo. La palabra Sirión, versículo 6, que se refiere al monte Hermón. Vamos a Deuteronomio 3:9, por favor. Deuteronomio 3:9. Y alguien que sea rápido en esgrima, por favor, Deuteronomio 3:9. Muy bien, entonces este monte tiene dos nombres, ¿verdad? Bueno, tres nombres, Hermón, Sirión o le llaman los amorreos Senir. Bien, vamos a ver aquí. Ahí está. Este es el monte Hermón, ¿sí? Si ustedes van a Israel y me llevan, yo les enseño el monte Hermón. Ahí está, ¿sí? Aquí está este monte y es el monte más alto que tiene Israel. Para nosotros, a ver, hermanos, ¿cuál es la montaña o el lugar más alto de nuestro país? ¿Cuál es el lugar más alto? ¿Cuál es el que está hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba? ¿Es el Popo? No. ¿Cuál es, hermano? El Pico de Orizaba, ¿sí? El Pico de Orizaba es el más alto, ¿sí? Después está el Popo, ahí está el Ixtla, el Nevado de Toluca, allá el de Colima, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, o el Tacaná en Chiapas también. Bueno, pero en Israel el más alto, la parte más alta es el monte Hermón, aquí, ¿sí? Entonces, aquí David se refiere a él, pero veamos el versículo 6, por favor. Dice versículo 6, los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Es decir, que Dios hasta hace temblar con su voz a esos montes, ¿sí? A esos montes. Bien, ahorita vamos a ver un poco más acerca de la voz de Dios. Vamos acá adelante. Ahora, la adoración por la voz de Dios.
Aparece de los versículos 3 al 8, 7 veces la frase voz de Jehová. Comienza en este versículo 3 diciendo voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Dios está hablando, Dios está expresando ciertas cosas en su creación, ¿sí? Las cosas que ocurren en la naturaleza no ocurren así porque sí. ¿Por qué estamos recibiendo tanto calor ahora en este año? Bueno, Dios sabe por qué. Él tiene un propósito especial, ¿sí? Hay años en donde los temblores, ¿cómo tiembla? Constantemente está temblando. Hay otros años donde hay mucha lluvia, donde se inundan las ciudades, los pueblos. Bueno, Dios sabe por qué y Dios está actuando de una manera tremenda en la naturaleza, pero Dios es el que está actuando. Hay gente que luego dice, es que la madre naturaleza es la que está haciendo cosas así para que vivamos bien. No, la madre naturaleza no tiene sabiduría. Es Dios, nuestro único y verdadero Dios es el que está actuando, ¿sí? Entonces la gente piensa, pero incorrectamente. Y aquí en este pasaje encontramos cómo Dios actuando. Hay un lugar en el mundo, que es el lago Maracaibo, que está en Venezuela, que es la capital mundial del rayo. En los meses de abril y creo que es octubre o noviembre, son los meses donde hay una de rayos. Dicen los estudiosos que puede haber hasta en un día 10 horas de puro rayo. 10 horas de puro rayo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan estar? O sea, ha de ser impresionante estar en un lugar así. Esta es una fotografía, aquí está otra fotografía del mismo lugar. Ustedes lo pueden ver en internet, pueden leer acerca de ese lugar. Pero, hermanos, un rayo y un trueno, ¿cómo impresiona? ¿Sí? Y son cosas para no jugar, hermanos. Con la lluvia uno la acaricia y uno sale a mojarse, pero ¿sale uno a la calle para que le caiga un rayo? No, hermano, no. Y entonces la voz de Dios se compara así. O sea, tiene que ver con el poder tan grandioso. Un rayo, hermanos, de verdad, tiene una fuerza increíble. Dice que tiene, la electricidad se mide en voltios. Y dice que tiene miles de voltios una descarga de un rayo, que es peligrosísimo. Por eso es que la gente luego en el campo muere inmediatamente, ¿sí? Porque le cae un rayo. O sea, es tan impresionante, ¿no? Hay personas que dicen que incluso por puro milagro de Dios se han salvado, ¿no? Se han salvado de un rayo, pero es una cosa de verdad increíble. Bueno, pues la voz de Dios se compara de esa manera. Así lo está viendo David, ¿sí? Un ejemplo bíblico lo vamos a encontrar en 1 Samuel, en Primera de Samuel capítulo 12, donde están estos versículos. 1 Samuel 12, 17 y 18. Dice, ¿no es ahora la siega del trigo? Con esa pregunta está diciendo que no es tiempo de lluvias, no es tiempo de truenos. Cuando empiezan las lluvias, como lo que ya está empezando aquí en nuestra ciudad, pues las nubes empiezan a moverse y se empiezan a escuchar los truenos, porque ya es el tiempo. Pero en un tiempo de la siega no, porque es de sequía. Ahora dice, yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Samuel les está reclamando a su pueblo que indebidamente rechazaron a Dios buscando un rey como todo el mundo. ¿Se acuerdan ustedes que Dios les permitió tener a Saúl como su rey? Bueno, pues aquí está Samuel reclamándoles a su pueblo. Versículo 18. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo
gran temor de Jehová y de Samuel. Tuvieron gran temor por esos truenos que llegaron. Hagamos de cuenta como en la fotografía aquí. Dios empezó a tronar y mostrarles a su pueblo que habían cometido un grave error. ¿Sí? Entonces Dios estaba hablando de esa forma. Bien, ahora aquí. El poder de Dios. El poder de Dios. El poder de la voz de Dios. En este pasaje, los versículos del 3 al 8, vemos el poder de Dios a través de su voz nada más, actuando sobre las aguas, quebrantando los cedros, derramando llamas de fuego, haciendo temblar el desierto, desgajando los árboles llamados encinas y desnudando los bosques, es decir, quemándolos para pues dejarlos sin vegetación, sin árboles. Vamos a ver lo que dice, versículos del 3 al 8, por favor. Vamos a leer todos juntos del 3 al 8. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. ¿Sí? Ahora, ¿cómo comienza la obra de la creación en Génesis capítulo 1? Dice, y dijo Dios, haya luz, o sea, la luz, e inmediatamente, o sea, nada más con su pura voz, nada más con su voz, ¿sí? Entonces Dios puede hacer cosas grandiosas con su voz. Y aquí, pues lo que está ocurriendo en la naturaleza es porque Dios está hablando con poder y haciendo cosas extraordinarias. Bien, vamos a ver ahora aquí. Dice Job 37:5. Vamos a leer todos juntos este texto. Job 37:5. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Mire, qué palabras tan especiales de Job, ¿sí? Entonces, Dios hace grandes cosas que nosotros no entendemos, ¿sí? Hay una película, no recuerdo el título, pero es una película romántica, pero se trata de un muchacho que sale a una playa y coloca unas piedras, unas piedras, y espera que les caiga un rayo. Y a la hora de que cae el rayo sobre la piedra, la forma de la piedra se cristaliza. Y ya de ahí él hace objetos especiales. Entonces, un rayo puede hacer cosas tremendas, a pesar del poder tan tremendo que tiene por la electricidad, pero puede hacer cosas que ni siquiera nos imaginamos. Uno nada más ve el rayo y dice, ay no, me asusta, pero cuando cae es por una razón, por algo que Dios está haciendo y que nosotros no vemos. Y es lo que está diciendo aquí Job, ¿sí? Bien, pero ahora veamos aquí la voz del Señor. Ahora vemos la voz de una manera diferente. En Juan capítulo 11, versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¿y qué dijo? Lázaro, ven fuera. ¿Qué poder tenía el Señor ahora? ¿O tiene el Señor? ¿Qué poder tiene el Señor de levantar a uno que está 4 días ya en la tumba? Como en el caso de Lázaro. ¿Sí? Qué impresionante voz del Señor, porque dice que clamó a gran voz. Y aquí sale Lázaro, vuelve a la vida. Fíjense bien qué cosa tan extraordinaria. Entonces es la voz del Señor. Y una cosa más todavía vamos a ver aquí. Dice Juan 5:28, a ver si logran ver las letras rojas. A ver todos juntos. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros
oirán su voz. Los que están en los sepulcros oirán su voz. Cuando el Señor Jesús en su segunda venida venga por su pueblo o venga por todo el mundo, porque unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna, van a escuchar su voz. Imagínense un muerto escuchando la voz del Señor. Cuando el Señor le diga, como a Lázaro, levántate, sal fuera. El muerto se va a conmover, la voz del Señor, y se va a levantar. ¿Qué poder tiene la voz del Señor? Que hasta en los sepulcros no va a quedar absolutamente nadie, ¿sí? Entonces, dice este texto, el Salmo, volviendo al Salmo 29, versículo 3, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Es Dios de gloria, Dios que hace grandes maravillas. Bien, vamos ahora aquí. Vamos a ver ahora la palabra gloria. La palabra gloria se repite varias veces. La palabra gloria, el primer sentido es el de ornamento. Se utiliza la palabra gloria en el sentido de embellecer. Salomón, en toda su gloria, va revestido de ropajes regios. Mateo 6:29, cuando se compara las flores que son más hermosas que lo que se vestía Salomón. Luego, el cabello es la gloria de la mujer, dice 1 Corintios 11:15. La fuerza es la gloria de los jóvenes. Está hablando de un ornamento. Entonces, cuando utilizamos la palabra gloria, puede referirse a algo especial que traemos encima o nos ponemos, ¿sí? En segundo lugar, la gloria de Dios es el resplandor que emana de su persona, el aura cegadora de todas sus perfecciones. Esta gloria, comparable a un fuego devorador, anonada, abate e inspira temor, respeto y adoración. El hombre no puede ver la gloria real de Dios y seguir vivo, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que Moisés dijo que quería ver al Señor? No, ¿cómo va a ver al Señor de gloria? El Señor le dijo, si me ves, mueres, ¿sí? Cuando Salomón terminó de construir el templo e hizo la dedicación junto con todo su pueblo, empezaron a orar y los sacerdotes estaban sacrificando. Y entonces la gloria del Señor entró al templo hasta el lugar santísimo y dice que había tanto humo que los sacerdotes tuvieron temor y ya no entraron, porque la gloria de Dios estaba ahí, ¿sí? Entonces, de seguro que lo que vieron estos sacerdotes y Salomón fue algo tan especial, tan extraordinario, que tuvieron temor de la gloria de Dios. Bien, una cosa más todavía. Dar la gloria a Dios es alabarle, darle honra, exaltarle y celebrar sus perfecciones. Aquí están todos esos textos que hablan acerca de esta situación. Inciso D, glorificar a Dios es también rendirle homenaje, reconocerle como el único soberano y la fuente de todo bien. Y el Salmo 24:10 dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Es Dios nada más, nuestro único Dios. Entonces, mire, David por eso estaba tan entusiasmado, tan lleno de gozo por pensar en la magnitud o en la majestad de Dios. Estaba tan fascinado con Dios, sí. Estaba fascinado con Dios. ¿Han visto a un niño cuando se le da un juguete o el juguete que esperaba o los zapatos, los tenis, y que se queda hasta con los ojitos, pero bien abiertos? Pues así David con su Dios o con el Señor, ¿sí? Estaba, como dice aquí la palabra, estaba anonadado, ¿sí? Anonadado. ¿Qué es anonadado? Cuando nos quedamos hasta sin respiración. O sea, no lo puedo creer, porque es tan especial, ¿sí? Bien, vamos ahora aquí, ya el fruto de la adoración. Versículos 10 y 11, vamos a terminar.
Versículos 10 y 11, todos juntos vamos a leer estos versículos. 10 y 11, dice así, dice el versículos 10 y 11, Jehová preside en el diluvio, se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Cuando adoramos al Señor y lo hacemos con todo el corazón, hay buenos resultados. Y Dios hace cosas grandes. ¿Qué es lo que hace Dios? Aquí David nos menciona 4 cosas. Primero, que Dios preside en el diluvio. David recuerda la famosa historia del diluvio. ¿Por qué? ¿Por qué David piensa en el diluvio? Porque nadie tiene el control de las cosas más asombrosas del mundo que Dios. Para un judío, para un israelita, el diluvio fue el fenómeno más tremendo. Tal vez para nosotros sea el temblor del 85, o puede ser el tsunami que ocurrió allá en Asia, cerca de la India, sí, cerca de la India, el tsunami, o puede ser otro terremoto allá en Chile. Tal vez para nosotros puede ser algo diferente, pero para David el diluvio fue un fenómeno que era tan grandioso, pero que Dios estaba por encima de ese diluvio, ¿sí? Y dice que se sienta como rey. ¿Quién tiene el control de todas las cosas? Es el Señor, nada más. Él controla todo. Y dice en el versículo 11, Jehová dará poder a su pueblo. ¿Para qué nos da poder el Señor? Para poder vencer las adversidades, para poder salir victorioso ante los enemigos en los que nos enfrentamos día tras día, para poder compartir su palabra, para poder vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Por eso nos da de su poder, ¿sí? Dios nos ayuda a salir más que vencedores, como dice Pablo en Romanos 8:37, ¿sí? Y también nos dice que nos bendecirá a su pueblo con paz. Cuando está diciendo David aquí que Dios bendice a su pueblo con paz, quiere decir que con toda clase de bendiciones, para que su pueblo pueda admirar la grandeza de su Dios. Y entonces cuando vemos cómo Dios nos ayuda a salir en los diferentes problemas, necesidades, cuando vemos las bendiciones del Señor, decimos, Señor, de verdad, qué grande y qué bueno eres conmigo, ¿sí? Y David estaba pensando de esa forma, ¿sí? ¿Qué aprendemos de este Salmo 29, hermanos? ¿Qué aprendemos? ¿Nos gusta este Salmo?